Bienvenidos a Miradas de Asturias. Esta semana nuestra singladura nos lleva a través de uno de los concejos entre montañas inmensas, desfiladeros profundos y bosques de inusitada belleza, donde su comunidad, su mayor exponente artístico es la naturaleza. Estamos hablando del concejo de Ponga. Este concejo asturiano está situado en el sureste de nuestro Principado, limitando al norte con los concejos de Parres y Piloña. Piloña igualmente lo delimita por el oeste conjuntamente con Caso. Al este limita con Amieva y nuestra provincia vecina de León, que lo abraza igualmente por su lado sur. Este concejo tiene 205 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una población que ronda los 800 habitantes, con capital en San Juan de Beleño. Este concejo apuesta por su naturaleza, dotándole en cualquier rincón de su geografía de una belleza inusitada. La cordillera Cantábrica sirve de límite con la comunidad leonesa y contiene entre ella la máxima altitud que se encuentra entre los picos de Europa y el macizo de las Subiñas como la Peña Ten, con más de 2.100 metros de altura. Los ríos Sella y Ponga atraviesan estos bellos y agrestes parajes, transformando como si de manos de un escultor fuera las paredes rocosas que los contienen. Resalta en su geografía los desfiladeros provocados por cortes estrechos y verticales en las rocas, destacando entre todos ellos el desfiladero de los Bellos, de más de 10 kilómetros de largo, con alturas de 1.000 metros sobre el Sella. La capital del concejo de Ponga es San Juan de Beleño. Debe su nombre a una deidad que adoraban los antiguos habitantes de la zona. La deidad se llamaba Belenus, el dios del sol, y es el núcleo más poblado de este concejo. Y también podemos ver una forma muy curiosa de edificación, que es incrustando contra la montaña sus hermosas viviendas. Gracias a varios hallazgos arqueológicos, podemos decir que este concejo ya estuvo habitado desde la Edad de Bronce. Igualmente se han encontrado rastros primitivos en el Castro del Castiello, entre Taranes y Abiegos. Las latinizaciones de términos tales como Belenus, o la divinidad solar por Beleño, y Taranus, o el dios del trueno por Taranes, son hechos que lo demuestran. Durante la época del reino Astur, los montañeses de Ponga participaron en la batalla de Pontunio, el Pontón, a donde arribaron desde Arcenorio, luchando contra la morisca. La primera referencia documental que tenemos del concejo de Ponga está aquí, en Cazo. Es cediendo a Alfonso IX el coto de Cazo a Pedro García de Caso en 1188. Igualmente podemos contemplar la iglesia de Santa María de Taranes, construida en 1779, con planta en forma de cruz latina, con amplio crucero y bóveda de medio cañón, en la que están representados frescos con imágenes de los 4 evangelistas. Tal vez Ponga, junto con Somiedo, sean los dos concejos más salvajes de Asturias, pues sus bosques y sus ríos son lo más característico de la zona. La vegetación aparece muy variada, con abundancia de hayas importantes como el bosque de Peloño. Bueno, pues vamos a entrevistar al alcalde de Ponga, Antonio Llano Mones. Buenos días. Hola, buenos días. No creo que me haya equivocado al decir... No, correcto. Es Manuel Antonio, pero por Antonio me conoce todo el mundo. Antonio, ¿cómo lle Ponga? Ponga es una maravilla. Ponga, si Asturias es paraíso natural, Ponga es la cuna, porque tiene unas vistas impresionantes, unas gentes impresionantes. Lo único que nos hace falta en Ponga es mejorar la accesibilidad por todos los caminos, todas las carreteras, que tenemos en unas condiciones, vamos, lamentables. Soy Tomás Santos, soy profesional de hostelería en el concejo de Ponga. ¿Cómo ves Ponga a los tus huellos?
Hombre, pues Ponga es uno de los lugares, bueno, toda Asturias es guapa en general, pero Ponga es uno de los lugares que queda por descubrir, es uno de los lugares que estamos más apartados de las rutas clásicas de turismo, y entonces es un sitio de descanso, porque realmente el que viene a Ponga, tú vienes a Ponga, no es que pases por Ponga. Tú, si quieres conocer Ponga, tienes que venir a Ponga a quedarte, porque realmente vienes por un sitio y casi prácticamente puedes volver por el mismo sitio. Entonces es el sitio ideal para descansar. Pues yo soy de Biboli. ¿Y cómo es Ibiboli que conociste? Bueno, el Biboli pues yo nací hace 47 años allí y viví hasta los 18. Y cuando yo estaba allí pues había 8, 10 o 15 vecinos lo menos. Había la escuela abierta, había 2 bares. Había ambiente, pero ahora no, ahora hay pues solamente 2 habitantes. 2 habitantes. Los ríos más importantes del concejo son el Sella y el Ponga. El Ponga recorre el concejo de norte a sur y va a fluir sus aguas en Amieva de nuevo al Sella. Pero también hay otros afluentes que debemos mencionar. Por ejemplo, el Bívoli. Uno de ellos, que es el más importante, es el río Viego, el Roabín o el Canalito, el cual camina hacia el Sella en medio de espectaculares gargantas. La vegetación es variada, predominando bosques de haya, robles, tilos, y en las zonas medias altas nos podemos encontrar con espinos o acebos como estos. En cuanto a la estructura económica del concejo, podemos señalar que vive de la agricultura y de la ganadería, siendo la cabaña vacuna la principal y estando orientadas estas hacia lo que es la industria cárnica. Las necesidades aquí en Ponga, entonces, básicamente, digamos que viario. Es totalmente necesario y están reclamándose pues desde tiempos inmemoriales. O sea, tenemos por ejemplo la carretera esta que va desde Viego hasta San Ignacio, que es una carretera que más que una carretera es un camino malo, porque para circular con un vehículo no se puede ni circular. Tenemos otras carreterinas como es la de Taranes, que es una carretera muy estrecha, donde por ahí, o sea, para cruzarte con un coche tienes muchas dificultades. El resto de las carreteras pues están también similares, sin vallas, muy estrechas, sin un autobús de 40 personas llega a un pueblecito de estos y no puede dar ni la vuelta. Como ocurre en Sobrefoz, la carretera de Aviegos está con unas curvas peligrosas, sin vallas. Esto en cuanto a carreteras. Hay una cosa que me habían pasado sobre un documento histórico, que hay una carretera que se podría haber hecho ya en 1909, dicen aquí. Efectivamente, hay un decreto del rey Alfonso XIII, en el cual estaba proyectada la carretera que pasaba por Ventaniella a unir con la meseta en el pueblo de La Uña. Esta carretera llega hasta Ventaniella, un caserío del pueblo de Sobrefoz, y desde ahí está parada. No tenemos conexión con la meseta y también podríamos establecer una conexión con el Parque de Redes, que está a 2 kilómetros sin abrir un poco de camino, o sea, un poco para que pueda pasar un todoterreno o un tractor, y estamos a 2 kilómetros y no logramos que eso avance. Es curioso que hay una ley sancionada por Alfonso XIII, ¿verdad? Alfonso XIII, sí. Y que tiene, o sea, en las Cortes. A 16 de febrero de 1909. Hombre, vamos un poco retrasados, pero sí, con un poco de suerte. Con un poco de suerte a lo mejor pasan otros 100 años. Antes comentabasme que del concejo tú es el único que tiene familia numerosa. Bueno, yo y la mujer, claro, a media la tenemos a media. Pero sí, bueno, tenemos 9 hijos. Nosotros vinimos a Ponga hace muchos años. Nos encantó Ponga, nos sigue gustando Ponga, nos va a seguir gustando Ponga, creo yo, y aquí vamos a seguir. Y entonces nuestro futuro lo vimos en Ponga
y creo que lo que se puede hacer con el futuro en Ponga es un futuro de tranquilidad, de que los que quieran venir a Ponga hay campo para todos. Yo creo que hay mucho campo en el plan turístico, hay mucho campo, porque realmente el plan ganadero, pues hombre, no se acaba de centralizar, pero en el plano turístico hay, como digo, mucho campo, y entonces los que quieran venir es para venir a vivir y a disfrutar de la vida en Ponga. Hubo una sierra montada, que ya había mucha gente trabajando allí, y ya claro, ganaban el jornal. La carretera, esta se hizo pagada por el pueblo con madera, la madera de las fincas y del bosque, pues la pagaron la carretera, que como verá es un desfiladero en roca viva. Preguntándome a mí mismo, y lo del rametu, y por eso, por lo que se usa el rametu, que mucha gente que nos está viendo dirá que y eso del rametu. Pero bueno, yo como soy más de Prado que los amapoles, el rametu conózcolo, pero explica ellos, ¿por qué y el rametu? Bueno, el rametu es el que se usa para la leña, para traer la madera, para quemar en casa, para el fuego y tal. Y el ramu es lo que se usa para la hierba, que son parecidos pero son algo diferentes. Pero son dos carros. Pero Son rastroles que van arrastrando por el suelo. eso, o sea, que no tienen ruedas. No tienen ruedas, no, van arrastrando por el suelo y se ponen por bajo unos trozos de madera que se llaman cocillones, y eso los hay que cambiar a cada poco. Cuando se van gastando se cambian y se van... ¿Será por eso por lo que no echen más para adelante las carreteras, como hay rametos? Menina, ¿cuánto tiempo lleves aquí en Ponga? 73 años nada más. ¿Y qué te parece? ¿Cómo ye Sobrefoz, cómo ye Ponga? Pues yo Ponga y Sobrefoz, para mí, aquí nací y aquí moriré si no me lleven al rastro por algún lado. De ellos, esta gente que nos está viendo, para que vengan aquí a Ponga a ver algo, de ellos saber por qué tienen que venir. Porque sí, porque tenemos buen clima, porque ni morimos de frío ni de calor, y trabajas al campo como negros, o trabajaban antes, ahora ya no tanto. Y yo aquí, de aquí... Todo el mundo se lleva bien aquí. Y todo el mundo se lleva bien, yo de aquí para el cielo. Y échese en falta brazos, hay disminución de población. Hombre, sí, eso sí, gente joven marcha toda, porque al campo no lo quieren y van a buscar trabajo donde sea. Pero de otra manera los viejos no nos sacan de aquí ni al rastro. ¿Cuándo Ponga ahí Parque Nacional, Parque Natural? Parque Natural es desde un mes antes de entrar esta corporación. O sea, esto se tramitó con una ley de urgencia para hacerlo antes de las elecciones. Se tramitó como Parque Natural y es considerado Parque Natural por ley todo el territorio de Ponga. Ahora falta por desarrollar los órganos de gestión de este parque. Tenemos pendiente de zonificar el conjunto de los montes del concejo en total, zonificarlo, pactarlo con el gobierno del Principado, y en esas estamos. Va a haber un edificio nuevo que se va a hacer ahora ya está a punto de iniciarse la obra, que es el centro de recepción, ¿no?, del parque. Entonces esto va a mejorar mucho también al concejo. De hecho, caras al parque ya la industria privada se está moviendo un poco, ya se están abriendo algunos establecimientos de hostelería, se va a hacer un hotel que ya está en marcha, ya se está haciendo, es previsible que se haga otro más, ¿no? Entonces hay buenas expectativas a nivel privado. Nosotros lo que queremos es que el gobierno del Principado, principalmente la Consejería de Medio Ambiente, facilite un poco más las labores para que se pueda desarrollar un poco más Ponga. No prohibiciones sin parar. Prohibiciones no nos gustan. ¿Lleves aquí en...? Poco, 4 años. 4 años. Pero nací aquí, estuve 37 afuera. ¿Y dónde estuviste, si se puede saber? Bélgica. Y de Bélgica, de la Bélgica aquí, ¿qué
¿Qué cambió? Pues todo, porque esto es mucho mejor. Pero mucho mejor, el paisaje no pudo haber cambiado. El paisaje y cambió el pueblo, está todo asfaltado y todo arreglado y está mucho mejor ahora que antes. ¿Volveréis para Bélgica? De vacaciones sí, pero si no, no. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos... Julia, ¿qué hay? Buenos días. Estamos otra vez aquí metiéndonos en la cocina en otro concejo, el concejo de Ponga. Vamos a ver qué hay para comer. Tenemos a Julia que nos va a hablar de ello. Hola, buenos días, Julia. Buenos días. ¿Qué se cocina aquí en el concejo de Ponga? ¿Qué es lo que se come en el concejo de Ponga? Hombre, pues hay muchas cosas. Como típico, pues está la fabada asturiana, están las faves con jabalí, el cabrito. Espera. Faves con jabalí. Estamos hablando de que el jabalí del que vimos antes que casi... Sí, el típico de aquí, el que mi marido lo caza, que es cazador. Y o sea que, de la zona. Que tenemos carne de caza fresca. Exactamente. Y faves con jabalí. Y después dijiste cabritín. Cabrito, sí, cabrito de los bellos, típico de aquí también. La zona, se cría aquí en la zona. Que lo estamos viendo por los riscos y todo esto. Se ve por aquí, por la montaña, por el monte, es el cabrito que gastamos aquí. Y dices, ¿cómo haces el cabrito? Cuéntame. Bueno, pues yo lo hago guisado. Lo pones en la cazuela y le pongo los ingredientes, con la cebolla, el ajo, el laurel, el perejil, le echo un poco de pimiento, tomate y avecren y un poco de vino blanco y lo echas a guisar y yo hay una cosa que quería comentarte. Yo enteréme de que tú hacías quesos antes, el queso de los bellos. No os perdáis detalle, si hay algo guapo, no es simplemente ir a comer el queso de Cabral, sino el queso de los bellos también. Y yo sé que tú hiciste mucho tiempo queso de los bellos. Cuéntame cómo se hace. Después de ordeñar las vacas, poner la leche en un recipiente y lo hay que dejar a que coja la temperatura normal, no esté ni caliente ni fría la leche, y pues se le echa el cuajo y se dejan las horas eso para que cuaje la leche. Y después se van echando en unos moldes con agujeros para que vaya soltando el suero y después ya se le va sacando, se deja a lo mejor un día en el molde para que no calga, un día o dos, y después ya se sacan, se le echa la sal y ya dejarlo en tablas para que vaya secando. Julia, ¿cuánto tiempo hay que tener un queso de los bellos curando? Hombre, normalmente dicen que son 3 meses, pero antes de los 3 meses ya se puede comer el queso curado. Sí, si lo pillo yo ya lo cepillo antes. Como bueno, casi a otro día de sacarlo del molde, está muy rico con el membrillo hecho de casa de manzana. Sí. Estamos hablando de que ese queso y es típico de la zona, del desfiladero de los bellos y de aquí también del concejo de Ponga. Sí. En Amieva también hay queso de los bellos. Sí, en la Mieva hacen también queso de los bellos y por aquí, por muchos sitios, en Oseja de Sajambre, que ya es también en otra provincia, que es también cerca de aquí, pues también lo hacen. Pero claro, lo que es el queso típico siempre de los bellos siempre fue del concejo de Ponga. Pues nada, vamos a poner, además tenemos, creo que van a sacar, o ya lo sacaron, lo de la calidad de origen, ¿no? Sí, yo creo que ya están en ese tema, no sé si lo sacarían ya o no, pero sí están sobre el tema ese, sí. O sea que hoy para comer vamos a tener de primero, hay faves con jabalí. Bien, vamos bien. De segundo, cabritín. Cabrito de los bellos. Y después no podía faltar el postre. Con leche. Y el queso de los bellos. Queso de los bellos. Pues venga, mientras ella sigue trabajando, que nosotros acabamos de invadir aquí, pues vamos a dejar que ella trabaje, vamos a ir viendo cómo se va haciendo todo esto y después damos cuenta de los platos. Compañeros, me gustaría que tuvierais una televisión con olfato, que los olores vinieran a vosotros y que esa televisión también tuviera gusto. Julia, yo estoy viendo aquí, jabalí, cordero. ¿Los asturianos comemos mucho? No es que sea mucho, pero sí, comemos bastante.
Comer fuerte. Fuerte, sí, fuerte. Y hay otra pregunta, veo el arroz con leche. Y yo esto del arroz con leche y que me lleva y el camino de mi amargura. ¿Dónde y el origen del arroz con leche? Llevo preguntándolo desde que empezamos todo esto. ¿Tú siempre lo conociste, el arroz con leche? Sí, yo siempre lo conocí. Yo ya desde pequeña mi madre siempre lo hacía y siempre... ¿Échese algún licor o algo? Sí, anís. Échese anís. Sí. Y que hay otros sitios donde no echen anís, en otros sitios, pero aquí echamos anís. Y es más, tenemos ahí un queso de los Bellos, que lo vamos a después a ver y vamos a ver si somos capaces de entablar conversación con él y degustámoslo. Un queso de los Bellos. ¿Era como aquellos que hacías tú? Hombre, no, igual no. Porque los que yo hacía pues eran artesanos, hechos caseros. Y ahora pues bueno, ya, hombre, son muy parecidos, pero no tienen el mismo gusto de antes. Tenemos que volver otra vez a ponernos en marcha y a funcionar y a hacer, aunque ya es muy trabajoso, que lo sé, pero que lleve algo que lleve nuestro y que tenemos que volver otra vez a ello, seguro. ¿Tú volverías otra vez a hacer quesos como esos? Hombre, no sé, será muy duro, pero bueno, algún día sí presta a hacerlo. Sobremanera saber que lo hiciste ya alguna vez y te presta a volver a hacerlo. Pues yo creo que con todo esto que tenemos aquí, lo que mejor podemos decir a esta gente que nos está viendo, y es que, como digo yo, que enrane un poco, y vamos a ponernos a ello, vamos a pasar a la acción y vamos a degustarlo. Llegó la hora de la acción. Como ciudadano del concejo de Ponga, si tuviéramos que ver uno de esos rincones desde el corazón, desde el amor, desde la añoranza, desde el cariño que Antonio tiene al concejo, no como alcalde tienes que querer todos los sitios, pero como ciudadano del concejo, ¿a dónde iríamos? Hombre, hay sitios preciosos aquí para recorrer. Tenemos aquí el Monte de Peloño, que es conocido casi en toda Europa, ¿no? Ahí se concentra el mayor hayedo de Europa. Tenemos unas vistas impresionantes que es desde Les Bedules. Tenemos otros sitios como es el Valle de Ventaniella, que es precioso, Arcenorio, la Collada de Taranes, cualquier punto de Ponga que nos situemos un poco en altura, es unas vistas inmejorables, o sea, impresionante todo, ¿eh? O sea que cualquier sitio. Tenemos aquí el pueblecito de Vallemoru, que llega a través de una pista, pero es un pueblo precioso. Hombre, una de las necesidades más grandes que tenemos es tener acceso a todos los sitios, que no tenemos. Muchos pueblos tienen un acceso bastante regular, los montes no tenemos acceso prácticamente a ningún sitio, porque hay 4 praderías que tienen acceso, los puertos no tienen acceso casi ninguno, y yo creo que una cosa de las más esenciales que hacen falta hoy aquí en Ponga. Una de las leyendas de la zona la encontramos en el puerto de Ventaniella. Cuenta la leyenda que había allí una venta y una ventera en aquellos tiempos donde la invasión mora era sojuzgada por los astures y al frente de ellos Pelayo. Los moros quisieron que se entregara aquella venta y con ella la mujer que trabajaba en ella. La respuesta que recibieron aquella morisma fue sangre y fuego, muriendo casi todos los que habían pretendido ocupar la posada o venta. Cuenta la leyenda que la respuesta fue ni venta ni ella, quedando el nombre del puerto de Ventaniella. Si tuviéramos que dar una llamada a la gente que nos está viendo para que conocieran Ponga, ¿qué podríamos decirles? Bueno, que Ponga, o sea, es un pueblo precioso, o sea, es una maravilla, con gentes muy acogedores, y luego pues que hay una gastronomía excelente, y bueno, para dar un paseo por Ponga se puede recorrer cualquiera de los pueblos de aquí de Ponga, que saldrán maravillados.
de ellos. Lo único son las infraestructuras, que pueden dejar el coche en el camino, pero lo demás, si eso lo mejoramos, Ponga será un centro de turismo importante. Cuando regresamos a nuestros hogares, dejando tras de nosotros bellos paisajes repletos de vida y naturaleza, con ese carácter afable y acogedor de los habitantes de Ponga, es inevitable la añoranza. Uno piensa en quedarse, rebelarse contra esa maquinaria implacable del día a día de la ciudad, pero es ineludible volver, aunque nunca podrán quitar de nuestros ojos la belleza vista y vivida por nosotros. Podemos decir que estuvimos y vivimos el concejo de Ponga, donde la naturaleza, la libertad y la belleza están al servicio de todos. Esta es la Asturias de Virgilio, de valles encantados, la de los viejos robles, la de los verdes prados, la de la vaca rosia gozándose en placer, la que recorre el oso desde Ponga al Sueve, la que el invierno cubre sus montes con la nieve y en primavera pasma de tanto florecer, la del castaño altivo, la que cantó Estrabón, la que se pierde en ocios, la que se quedan zuecos, la Asturias de las cumbres con águilas y rebecos y la que se queda en Ponga, llevando una canción.